Vamos a hablar en este video de la pleura. La pleura es un tema difícil, complicado de entender, pero voy a ver si lo puedo hacer gráfico con este esquema, a ver si lo entienden. ¿Sí? La pleura es una membrana serosa que envuelve a los pulmones. Se llama serosa con S porque tiene que ver con su origen embriológico o embrionario y es igual que lo que sería el pericardio y el peritoneo. Todas las membranas serosas tienen como característica que están formadas por dos hojas. Una hoja visceral, que es esta que dibujé acá de color celeste, que está pegadita al pulmón, porque el pulmón es una víscera, y por fuera de esa hoja visceral está la segunda hoja, que es la hoja parietal, que es esta roja que está pegada a las estructuras de la pared del tórax, de ahí parietal. Para dar un ejemplo gráfico, sería como tener una gran bolsa, que sería la hoja parietal, y adentro de esa bolsa ponemos al pulmón embolsado. Ese pulmón embolsado estaría embolsado en la hoja visceral, que es la hoja más pequeña, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es una bolsa donde adentro tenemos el órgano, en este caso el pulmón, adentro de otra bolsa. Ahora, la visceral, la que está acá de celeste, surge de pliegues de la pleura parietal. Viene la pleura parietal, hace un pliegue, acá hace otro pliegue y forma la bolsita que cubre el pulmón. Bien, ahora, entre ambas hojas existe o se forma la cavidad pleural, que acá no le puse el nombre, pero la cavidad pleural sería este espacio que queda entre una hoja y la otra, cavidad pleural. Esta cavidad pleural es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque en realidad no existe, porque ambas hojas, esta hoja está pegada a la otra hoja, están en contacto una con otra. Al estar en contacto no hay un espacio real que las está separando. Solamente entre ambas hojas hay una delgada lámina de líquido que lubrica al movimiento que se genera en el pulmón cuando respiramos, en la inspiración que se expande y en la exhalación cuando se contrae. Entonces, hasta ahí sería la pleura en situaciones normales. Una hoja visceral cubriendo el pulmón en íntimo contacto, una hoja parietal en íntimo contacto con la pared del tórax y entre ambas hojas la cavidad pleural. Como les digo, piensen que es una bolsa en la cual adentro metemos al pulmón embolsado. Ahora, en situaciones patológicas, esa cavidad, que es virtual, la cavidad pleural, se hace real. ¿Cuándo se hace real? Cuando se mete algo entre ambas pleuras y las empieza a separar. Cuando en este espacio de acá se mete algo y empieza a separar las pleuras. En ese caso sí se hace real. ¿Qué se puede meter? Se puede meter aire, como pusimos acá en este dibujo, o se puede meter agua. El aire por lo generalmente se acumula arriba, el agua por lo general se acumula abajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se mete algo entre ambas pleuras, no se desplaza la pleura parietal, porque está pegada a la pared del tórax. Cuando se mete algo entre ambas pleuras y las empieza a separar, la que se desplaza es la pleura visceral. Cuando acá se mete el aire, la pleura parietal queda en el mismo lugar, pero la pleura visceral se empieza a separar dando lugar a la entrada de este aire y el pulmón se empieza a colapsar. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. No sé si se ve acá como esta pleura, ven que acá está normal, en este caso la presencia de aire en la cavidad pleural hizo que se desplace esta pleura y el pulmón se colapse. Lo mismo pasa acá abajo. Cuando se mete agua en la cavidad pleural, la pleura parietal queda en su lugar habitual, pero la pleura visceral se empieza a desplazar y a irse hacia arriba colapsando el pulmón. Dependiendo la cantidad de agua que se introduce en este espacio o en esta cavidad, va a ser el colapso. Puede incluso colapsar medio pulmón o puede haber tanta agua que colapsa el pulmón entero. Piensen que el pulmón está formado por 300 millones de alvéolos, que son globitos llenos de aire. Si yo los aprieto, esos globitos se desinflan y el pulmón colapsa. Cuando yo saco el agua o saco el aire de acá, los globitos que son los alvéolos se vuelven a llenar de aire. Por lo tanto, el pulmón se vuelve a expandir. Entonces, en este caso, acá sí se hizo real la cavidad pleural. ¿Qué tengo acá? Aire en la cavidad pleural. Acá que tengo agua en la cavidad pleural. Entonces, ustedes tienen que aprender 4 nombres, ¿sí? Que son hidrotórax. Hidrotórax se llama la presencia de agua en la cavidad pleural. Neumotórax. Neumo de aire es la presencia de aire en la cavidad pleural. Equilotórax, que es la presencia de linfa, que ya van a saber qué es en la cavidad pleural, y piotórax, que es la presencia de pus en la cavidad pleural. Perdón, me faltaba una. Hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Bueno, y con esto queda explicado el tema pleura.
¿Sí? Entonces, resumiendo, la pleura es una membrana que envuelve al pulmón, que tiene dos hojas, la visceral y la parietal, y entre ambas la cavidad pleural, que esa cavidad en situaciones normales no existe, porque están una membrana al lado de la otra en contacto y no hay nada en el medio, solamente una delgada lámina de líquido que lubrica a la expansión pulmonar cuando respiramos. En situaciones patológicas, cuando se mete algo en esa cavidad pleural, se empieza a ser real, porque se está introduciendo algo adentro, y la pleura visceral se desplaza hacia adentro y colapsa el pulmón. ¿Qué se puede meter? Aire, cuando es un neumotórax, agua, cuando es un hidrotórax, sangre, un hemotórax, pus es el piotórax, y me falta linfa, que es el quilotórax. Este concepto lo vamos a repasar nuevamente cuando nos toque hablar de pericardio y de peritoneo.